Bienvenidos a esta edición semanal del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de Los Cobos y con esto arrancamos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición del Entretenólogo. Yo soy su amigo Lisandro Mesa de Los Cobos y el día de hoy tendremos un tema bastante bueno, sobre todo porque tiene que ver con esta industria del sportainment. Pero antes de poder comenzar con este tema del día de hoy, la verdad es que me gustaría volver a darle las gracias a ciertas personas que estuvieron poniéndose en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de los correos y demás. Agradecimiento, por ejemplo, a Silvia, al buen joven Pichardo, y sobre todo una mención especial a Roberto, que me escribió directamente para hablar un poco del tema de Kidzania, en donde él es un joven de escasos 26 años, en donde hoy en día trabaja en lo que me comenta uno de sus más grandes sueños, que es en este caso los medios de comunicación masiva. Y él mencionaba que tuvo la oportunidad, siendo muy jovencito, muy niño, de sus papás llevarlo a este lugar llamado Kidzania. Y lo primero que le gustó y lo primero que le llamó la atención fueron estos espacios en donde había micrófonos, cámaras y demás. Y constantemente, porque sus papás lo llevaban como, ¿qué será? Una vez al año, como a forma de reconocimiento por sus buenas calificaciones. Y él menciona que siempre quería ir a esa zona o esa experiencia de los medios masivos de comunicación y hoy en día trabaja dentro de los mismos. Entonces es como muy llamativo ver esta situación referencial que hablábamos de Kidzania en el episodio pasado, en donde los niños ven su futuro reflejado a través del juego. Entonces, muchas gracias a Roberto por estos comentarios. La verdad es que fue muy padre platicar contigo. Pero bueno, ahora en el capítulo del día de hoy voy a hablar al respecto de lo que es el sportainment, pero en específico al respecto de lo que son las peleas de box. Y sobre todo porque el fin de semana, es decir, el día 21 de abril del año 23, en el inmueble llamado Polideportivo de la Universidad Anáhuac Querétaro se celebró una noche de box. 4 peleas, en este caso profesionales, bueno, una fue exhibición, pero ya de puros profesionales, en donde se hizo un ambiente verdaderamente increíble. Una asistencia más o menos de unas 800 personas, un poquito más, arrancando con una pequeña banda de rock en vivo, como para amenizar un poco el espectáculo, y posteriormente lo que fue esta contienda pugilística, que tengo que decirlo, yo nunca había presenciado una pelea de box presencial o en vivo, simplemente el pay-per-view y veía que Las Vegas, el MGM y todo eso, pero el verlo ya a todo color y en vivo, la verdad es que fue algo impresionante. Tuve esa oportunidad y la verdad es que gracias a los jóvenes que se encargaron de este proyecto, porque fue un proyecto académico, fue lo más chistoso, que a través de una materia, la evaluación final es tienes que hacer una pelea de box de principio a fin, todo lo que incluye la preproducción, producción y postproducción de un evento masivo, y fue verdaderamente increíble. Y entonces, a raíz de eso, es que decido hoy hablar al respecto del sportainment y sobre todo del pugilismo. En específico de un evento político-social de lo que fue el 30 de octubre de 1974. Es decir, un espectáculo deportivo, artístico, cultural, social del boxeo que hoy en día es considerado como uno de los más importantes en la historia. Y además celebrado en lo que es una extinta nación conocida como Zaire, hoy en día la República Democrática del Congo. A esta pelea se le denominó como la pelea en la selva, o también en otra traducción como Rumble in the Jungle, el rugido de la jungla, en donde se presentó, la contienda fue entre Mohamed Ali y George Foreman. Repito, el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire. Y como todos ustedes saben, en el Entretenólogo lo que nosotros hacemos es un análisis crítico, plural y consciente de lo que sucede alrededor de la industria del entretenimiento. Y estamos hablando que esto en particular tuvo muchas implicaciones a nivel social,
artístico, cultural y vamos a llamarlo también político. Es decir, el entretenimiento involucrándose en todas estas ramas de las cuales uno podría decir que está muy alejado, pero por el contrario, genera una gran influencia. Ahora bien, en esta participación me gustaría dividir todo lo que tengo que mencionar en 3 rubros particulares. Uno, lo que es la pelea, evidentemente, porque fue una cosa maravillosa. De hecho, el fin de semana tuve la oportunidad de verla en YouTube, que aparece por ahí por completo, y la verdad es que estuvo buenísima. 2, lo que fueron las implicaciones sociales y políticas a raíz de la pelea. Y finalmente, las implicaciones culturales y artísticas que se derivaron de la misma. ¿Ok? Entonces, primeramente, vamos a hablar de la pelea. Y entonces vamos a hablar principalmente, o bueno, de los 2 íconos pugilísticos más importantes en ese momento y que actualmente seguimos hablando de ellos y recordando de manera grata. Primeramente, pues obviamente Mohamed Ali, este joven que tenía un estilo de pelear extravagante, que al final del día también tenía un activismo político fundamental en Estados Unidos, porque como bien saben, él estuvo fuera de los cuadriláteros durante cierto tiempo, a raíz de que decidió cambiar, en este caso, su religión, y como tal, al momento de ser reclutado por el ejército norteamericano para la guerra de Vietnam, él por sus principios filosóficos y religiosos declinó la oferta, por así decirlo, y por ende recibió un castigo ejemplar. Sin embargo, él, fiel a sus creencias, siguió en lo que podía entrenando para posteriormente volver a los cuadriláteros contra George Foreman, es decir, el campeón reinante, el cual era considerado en aquel entonces completamente invencible. ¿Por qué? Por el poder que tenía dentro de sus puños. De hecho, uno puede observar sus peleas de igual forma dentro de las plataformas y uno puede darse cuenta que el tipo tenía un punch impresionante. No había boxeador que pudiera enfrentarse a él de una manera directa y cercana. Cuando se presenta este proceso, la planeación de lo que es esta pelea, hay que dejar muy claro el contexto que se vivía en el mundo. De entrada, existía el problema o esta situación Estados Unidos versus Rusia en lo que se le consideraba la Guerra Fría. Es decir, había tensiones políticas muy fuertes en Estados Unidos y de igual forma en otras partes del mundo, porque fue una cuestión que se manejaba en todos lados. Por ejemplo, en Zaire. Zaire acababa de pasar por una de las peores guerras civiles de la historia, en donde el dictador Mobutu Sese Seko había llegado o accedido al poder a través de pues, lo que era el uso de la sangre. Y pues bueno, al final del día él también era un dictador y entonces había muchas situaciones alrededor que pisoteaban los derechos humanos, en este caso de las personas de Zaire en aquel entonces, o República Democrática del Congo. La pelea adicionalmente, y vamos a llamarlo a nivel histórico, era como si estuviéramos hablando de David contra Goliat. Ali evidentemente bajo el papel de David. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando que no tenía el mismo apoyo, vamos a llamarlo, en cuanto a managers, en cuanto a entrenadores, en cuanto a poderes fácticos a comparación de George Foreman. Incluso por esta situación en donde George Foreman venía con una constante de peleas a nivel profesional y en lo más alto de los rankings, lo cual estamos hablando que se le puede decir que traía mucho colmillo, hablando coloquialmente. Y Ali, por el contrario, había estado descansando o lo habían descansado derivado de las situaciones que anteriormente ya había mencionado. Sin embargo, Ali tenía una cualidad particular y una estrategia muy detonada y muy marcada, que era lo que se le llamaba el rope a dope, o así se le conocía a esta estrategia, en donde Ali durante los primeros 7 rounds a lo que se dedicó fue a recibir una verdadera golpiza de George Foreman. Todo el tiempo recostándose sobre las cuerdas y jugando con el movimiento de cabeza para tratar de no absorber al 100% la embestida de George Foreman. Hasta llegar evidentemente un octavo round en donde Ali lo había estado planeando, lo había estado buscando desde el inicio de la pelea como estrategia
hacer que George Foreman se cansara o llegara a un punto de quiebre, hasta lograr, con un feroz contraataque sobre las cuerdas, literal, noquear a George Foreman y así ganarse el título de peso pesado en aquella época. Una de las partes del contexto y de la lucha que me gusta o me gustaría mencionar es una entrevista después de la pelea que se le hizo a George Foreman al respecto de su caída. Y la verdad es que él dijo, y lo mencionó de esa manera como muy humilde, como muy sincero, y me permito citarlo. Como bien decía Ali, flotó como una mariposa y picó como una abeja. El mejor golpe probablemente de todo el combate nunca hizo impacto. Mientras yo caía intentando agarrarme, él me vio tambaleando y en general no me quiso dar el golpe de gracia. Yo hubiese hecho eso. Él se preparó para lanzar la derecha fulminante, pero no lo hizo. Y eso, en mi opinión, lo vuelve el mejor boxeador de la historia. Y es que es cierto, después de esta combinación de golpes en donde George Foreman queda completamente tambaleando, hay un momento en el cual Ali pudo haber dado lo que se le llama el golpe remate y con eso verdaderamente dejarlo viendo estrellitas. Pero no lo quiso hacer Ali, por el contrario, vamos a llamarle, le perdonó la vida porque sabía del poder de sus puños y del daño que podía generarle si le conectaba estando en esa posición, lo cual evidentemente enalteció aún más lo que es la imagen de Ali ante el mundo. Y esto evidentemente dejó muchas implicaciones en el mundo del deporte. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los deportistas que están o se les considera como los underdogs o como las personas que les hace falta para ser los campeones, creo que tienen la idea clara de que pueden vencer a los invictos siempre y cuando se utilice una estrategia correcta. Y creo que eso es una gran enseñanza incluso en la vida diaria. No hay límites siempre y cuando uno tenga la estrategia correcta. Ahora bien, ya hablamos de esta cuestión del contexto, pero también es importante hablar de las situaciones políticas y sociales que un espectáculo o un entretenimiento deportivo puede llegar a generar. Y en primera instancia, pues bueno, tenemos que hablar evidentemente de este dictador Mobutu Sese Seko. Y perdón si lo tengo que ver en la pantalla porque está difícil hablarlo o mencionarlo. En donde él utilizó esta pelea, ¿para qué? Para tratar de limpiarse las manos de sangre después de la guerra civil que había estado presentándose. Y así tratar de promocionar mejor su dictadura, mejorar la imagen que se tenía de Zaire en aquel entonces a nivel internacional, pero pues evidentemente no logró ser lo que él esperaba porque todo mundo lo consideró este evento como una forma de propaganda y los beneficios económicos que obtuvo, uno de ellos el pago de la transmisión a las 4 de la mañana en Estados Unidos, pues el pueblo congoleño, hoy en día congoleño, pues no lo vio reflejado, ¿verdad? Pero bueno, simplemente fue un buen intento de propaganda política, en este caso para el dictador. De igual forma, esta pelea simbolizó y significó una lucha gigantesca, sí entre dos grandes boxeadores, pero también entre la igualdad y la justicia. ¿Por qué? Porque evidentemente Ali era conocido por su activismo político, por su lucha de los derechos civiles y evidentemente en contra de la discriminación racial que sucedía en aquel entonces en Estados Unidos. Y eso fue motivo de inspiración para la juventud para buscar estos dos puntos fundamentales, igualdad y justicia, y más aún en la comunidad afroamericana. De igual forma, existió un cambio muy fuerte en la percepción de este boxeador llamado Ali. ¿Por qué? Porque al momento de él haberse negado a ir a la guerra de Vietnam, recibió fuertes críticas por parte de todos los ciudadanos norteamericanos, como un ¿no quieres ir a defender a tu nación, a tu país? Todos sabemos que no se trataba de eso, ¿verdad? Que no había una implicación directa de Estados Unidos con Vietnam, había otras cosas de fondo. Sin embargo, todo lo que fueron los norteamericanos le habían generado hate de manera inicial
Y posteriormente de esta pelea se ganó el reconocimiento y el respeto generalizado de todas las personas de Norteamérica. Y por ende, hoy en día, al menos en este país, o hasta puedo decirlo, en todo el mundo, es considerado uno de los más grandes actores deportivos de la historia. Y finalmente, en esta implicación social y política, el boxeo se volvió un deporte global, pues esta pelea no nada más fue transmitida en los Estados Unidos, sino por el contrario tuvo su reverberancia en todo el mundo, logrando en este caso el boxeo como un deporte global, generando una mayor atención, una mayor audiencia y así, a raíz de esto, se empezaron a hacer mejores y nuevas peleas de boxeo a nivel global. Por último, y en esta tercera parte o en esta tercera participación, hubo muchas implicaciones a nivel artístico. Es decir, una pelea de box se involucra con el arte. Y es por eso que de entrada se empezó a observar en otras partes del mundo que cualquier tipo de espectáculo podría ser tomado como una forma de protesta. Así como lo vimos ahorita nosotros, o como lo pude explicar hace un tiempo, es esta situación de protesta en contra de la guerra de Vietnam, en contra de las decisiones políticas y sociales que se estaban llevando por parte de los gobiernos, en contra de este racismo, buscando igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, se empezó a ver el entretenimiento deportivo como una plataforma para expresar ideas y valores, sobre todo. La música africana durante esta pelea, o bueno, previo a la pelea y posteriormente a la pelea, fue uno de los elementos artísticos más fomentados o aquellos que tuvo mayor número de consumidores. ¿Por qué? Porque evidentemente trajo la atención de todo el mundo esta forma distinta de apreciar la música y sobre todo de conceptualizar la música. Y es por eso que artistas locales como Miriam Makeba y el mismo B.B. King empezaron a tener una cantidad de presentaciones y de ventas extraordinaria, porque la gente empezó a integrarse y empezó a adoptar esta nueva conceptualización de las melodías bajo influencias africanas como propias. Y evidentemente ayudó a que no nada más estos dos artistas, sino muchos otros, empezaran a aparecer dentro de los escenarios mundiales, en múltiples y diversos festivales. Adicionalmente, también se enalteció la riqueza de la cultura africana a través de, en este caso, otras manifestaciones como lo es el arte, en este caso la pintura, como lo es la escultura, la danza sobre todo también. ¿Por qué? Porque hablaba de la riqueza y de la diversidad que existe en este espacio. Y evidentemente todo este aspecto derivado de el romper estereotipos y tratar de hablar de una promoción y una comprensión más profunda y respetuosa de la misma cultura. De hecho, hoy en día todavía podemos ver a artistas contemporáneos que pintan, danzan, hacen esculturas y otras cosas, recordando justamente esta pelea, porque fue la entrada o la apertura al mundo de lo que es esta gran riqueza de la cultura africana. Y finalmente, ¿por qué no? Y lo vamos a decir claramente. Se integró, se empezó a ver a este continente africano como un verdadero lugar en el cual existe una riqueza turística bastante llamativa. ¿Por qué? Porque puso de entrada a Zaire, repito, hoy República Democrática de Congo, en uno de los aspectos o en uno de los lugares claves de la cultura africana. Y entonces eso abrió la posibilidad a nuevas rutas, en este caso turísticas, comerciales, para que todo el mundo pudiera asistir o pueda asistir a diferentes lugares en África y ver lo que nosotros, o al menos su servidor que no ha tenido la oportunidad de conocer este continente, lo veo a través de la televisión. Una cuestión maravillosa en cuanto a cultura, en cuanto a paisajes, en cuanto a la naturaleza y otras cosas que vemos o que he podido apreciar a través de las pantallas.
¿Qué puedo decir en resumen de todo esto? Y sobre todo en la pelea de Ali y George Foreman. Estamos hablando que fue el evento político, social, deportivo y artístico más extraordinario en aquellos entonces, o incluso hasta me podría arriesgar a decir que es de los más grandes incluso hoy en día, porque dejó una huella cultural de lo que es el África, de lo que es la ciudadanía, de lo que es esta conciencia colectiva. Y esto fue hace 42 años. Y es aquí donde entra el entretenólogo como su conclusión y sobre todo como esta parte fundamental, crítica y racional. Y es algo que me gusta dejarle claro a todos los que escuchan el podcast. El entretenimiento no nada más es una manifestación bonita y divertida para el espectador. Por el contrario, trae consigo una variedad de simbolismos y significados gigantescos. El entretenimiento puede hacer cambios culturales, puede modificar pensamientos, filosofías, ideologías. El entretenimiento puede cambiar el mundo y es algo que al menos nosotros que nos dedicamos en esta profesión lo vemos día con día. Nuevamente le doy las gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo quiero darle las gracias nuevamente a estos jóvenes de la Universidad Anáhuac de octavo semestre, quienes nuevamente acercaron a su servidor a esta experiencia fantástica de todo lo que el entretenimiento puede hacer hoy en día. Y lo digo abiertamente, porque incluso hablando con los promotores de boxeo de aquí de la ciudad de Querétaro, me comentaron: Lisandro, no tienes idea lo mucho que implica para nosotros que jóvenes se involucren en este tipo de espectáculos. Porque es gracias al boxeo y a estas manifestaciones que los jóvenes hoy en día se alejan de vicios, se alejan de pandillas, se alejan de vidas no integrales. Pues con este tipo de ejercicio se busca o se encuentra en la juventud disciplina, autocontrol, comunidad, autoestima, salud física, salud mental y sobre todo enfoque para buscar una vida mejor para ellos y para sus familias. Entonces, chicos de la Anáhuac, de la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, gracias por todo lo que nos brindaron este fin de semana. Y bueno, con esto es que concluyo. Les pido por favor que continúen compartiendo, darle like y suscribirse a su programa, vamos a llamarle, del entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.